Hola a todos, en este video vamos a hacer la descripción arbitraria de un circuito en función de corrientes de enlace. En los videos anteriores vimos de qué se trataban los cortes, que era una generalización de la primera ley de Kirchhoff. En este video vamos a empezar con una metodología para llegar al final a un sistema de ecuaciones linealmente independiente y que quede escrito en función de estas corrientes que son las corrientes de enlace. Entonces, aquí se describe más o menos qué es lo que vamos a hacer. La siguiente secuencia de instrucciones resume el procedimiento para plantear un conjunto de ecuaciones generales integro-diferenciales linealmente independientes. Se conoce por medio de estas siglas que están acá, que describen completamente el comportamiento del circuito arbitrario en función de sus corrientes de enlace. Quiere decir, si nosotros tenemos un circuito y lo describimos y podemos generar un sistema de ecuaciones en función de las corrientes de enlace y podemos descubrir qué valores tienen esas corrientes, por ende podemos descubrir todas las corrientes de todo el circuito y por ende todos los voltajes de todo el circuito. Quiere decir, lo vamos a solucionar. Entonces, esta secuencia de videos van a ser 5 videos, porque esta metodología es de 5 pasos. Lo voy a dividir por videos para que ustedes no se vayan perdiendo. Cada video va a ir determinado con respecto al paso que tenemos que ir dando. Entonces, el primer paso para esta metodología es primero hacer un gráfico orientado y definir un árbol. Para eso, para entender bien qué significa esto, voy a empezar con un ejemplo. Entonces, vamos a tener este circuito. Es un circuito grande que tiene alta complejidad. Les recomiendo a ustedes que en este momento pausen el video y coloquen cuántos nodos tiene este circuito. Que miren a ver cuántos nodos tiene, porque es muy importante saber determinar esto en este momento, porque tenemos que hacer, recuerden, el primer paso es hacer un gráfico orientado y definir un árbol. Por ende, vamos a describir un grafo completo que nos describa este circuito. Les recomiendo que pausen el video y que propongan un grafo para que ustedes vayan siguiendo. No necesariamente tiene que ser el mismo grafo que yo proponga. Ustedes propongan un grafo que ustedes quieran, no tiene que ser el mismo. Listo. De acá es muy importante que miremos varias cosas. Miren el circuito, antes de ustedes empezar a solucionar un circuito, miren qué es lo que les dan. Miren que tenemos fuentes de voltaje, esta fuente de voltaje que es una fuente independiente, por aquí tenemos otra fuente independiente de voltaje, tenemos fuentes de corriente independientes, pero también tenemos fuentes dependientes. Tenemos esta fuente dependiente de voltaje, la cual depende de la corriente que vaya por el inductor L1. Miren que de acá nos dan el sentido en el cual depende esta corriente. Eso es muy importante y no se puede perder de vista. Esta es otra fuente de voltaje dependiente, la cual depende en este caso es del voltaje de ese inductor L1 y la polaridad con la que va a depender es en esta polaridad que nos están dando. Este nodo o este terminal del inductor va a estar a mayor tensión que este de acá. Eso también es muy importante. También miremos que tenemos esta fuente dependiente de corriente, la cual depende de la corriente que vaya por el capacitor C. Si ustedes ven acá, la corriente nos la dieron en este sentido. Y por último tenemos esta fuente dependiente de corriente, la cual va a depender, es una fuente de corriente dependiente de tensión y depende de la tensión de este voltaje en esta resistencia, que es este mismo voltaje que tenemos acá en esta polaridad. Otra de las cosas que es muy importante que ustedes deben tener en cuenta es que miren que tenemos 4 inductores. Este sería el inductor L1, este el inductor L2 y este el inductor L3 y este inductor L. Estos 3 primeros inductores son inductores acoplados. Hay un acoplamiento magnético entre ellos, para eso nos definen las marcas. Y miren que este inductor que tenemos acá no tiene acoplamiento con ningún otro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya que tenemos analizado todo nuestro circuito y que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces empecemos ahora sí con el primer paso. Vamos a definir el grafo. Primero que todo, ¿cuántos nodos tiene este circuito? Entonces aquí yo vine y marqué los nodos. Este elemento, este saltico acá, significa que este cable no se está conectando con este cable de acá, sino que salta por encima y toca este punto. Entonces en este caso tenemos 8 nodos. Este primer nodo acá, miren que los 3 elementos se conectan a ese primer nodo. Este segundo nodo, donde se conecta esta fuente dependiente y esta fuente dependiente. Este tercer nodo, el cual se conecta a este punto y este punto de acá.
Este cuarto nodo, el cual se conecta a esta fuente de voltaje, este inductor, esta fuente de corriente y esta resistencia, cuarto nodo. El quinto nodo es donde se conecta este inductor acoplado y esta fuente de tensión, y aparte de todo también se conecta esta fuente de corriente, quinto nodo. Sexto nodo es este punto donde se conecta este inductor acoplado, este condensador, esta fuente de corriente y este inductor, sexto nodo. Séptimo nodo es este punto donde se conecta este condensador, esta fuente de tensión y esta fuente de corriente. Y octavo nodo es este punto donde se conecta este inductor, esta fuente de corriente, esta resistencia y esta fuente de corriente también. Listo, ya tenemos definidos todos nuestros nodos. Ahora que tenemos definidos los nodos, podemos definir un grafo. ¿Cómo se va a definir el grafo? El grafo ustedes lo van a definir como quieran. Más adelante, al solucionar este circuito, cuando lleguemos al sistema de ecuaciones, vamos a ver que hay unas reglitas básicas para definir el grafo, para que nos quede mucho más sencillo. En ese momento no sabemos esas reglitas, entonces vamos a definirlo como nosotros queramos. En este caso yo definí este grafo de esta forma. Mire que coloqué el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 acá arriba, nodo 6, nodo 7 y nodo 8. Voy a definir entre el nodo 1 y el nodo 5, voy a definir una rama. Entre nodos 1 y 5, una rama. Este inductor lo definí como una rama. Listo, entre el nodo 1 y el nodo 2 definí esa fuente de voltaje también como una rama. Entre el nodo 2 y el nodo 3 también definí una rama, la cual es este que tenemos acá. Entre el nodo 2 y el nodo 7, entre el nodo 2 y el nodo 7, definí esta fuente de voltaje como una rama también. 2 y 7. Entre el nodo 6 y el nodo 7, definí, entre el nodo 6 y 7, definí también una rama, este condensador. Lo definí como una rama. Entre el nodo 7 y el nodo 8, nodo 7 y nodo 8, esta fuente de corriente la definí como una rama. Y entre el nodo 8 y el nodo 4, definí otra rama también. Entre el nodo 8 y el nodo 4, una rama, la cual puede ser esta resistencia o esta fuente de corriente. En este caso, definí fue la resistencia, pensando en esta, por eso la hice para este lado. Esta es la resistencia. Listo, miren que tenemos ahí las ramas que acabamos de formular, nos genera un árbol. ¿Por qué es un árbol y por qué me sirve? Porque miren que ese árbol en realidad es un árbol porque no generé ninguna trayectoria cerrada. Entre el mismo árbol no hay trayectorias cerradas y conecté todos los nodos. Entonces ese es el árbol del sistema. Entonces el resto de elementos que faltaron por definir se convierten en enlaces. ¿Cuál me faltó por definir? Me faltó definir esta corriente, esta fuente de corriente, la que está conectada entre el nodo 5 y el nodo 6. Esa fuente de corriente entre el nodo 5 y el nodo 6 la definí como este enlace que llega por acá, para no meterlo por acá por encima porque queda muy tedioso ver eso, entonces lo pasé por acá por fuera. Entre el nodo 5 y el nodo 4, definí esta fuente de tensión como un enlace, nodo 5 y nodo 4. Entre el nodo 3 y el nodo 4, definí este inductor como si fuera un enlace. Y entre el nodo 4 y el nodo 8, que es una fuente de corriente, nodo 4 y nodo 8, que es esta fuente de corriente, la definí también como un enlace. Y entre el 8 y el 6, definí esta fuente como si fuera también un enlace. Está acá. Y con eso, creo que me faltó 1 y 6. 1 y 6, ya está definido. Entre 1 y 6, este inductor también lo definí como un enlace. Listo. Y con eso tenemos el grafo completo. Ustedes recuerden, ustedes tienen que verificar muy bien que todos los elementos estén conformando este grafo que está acá. Ya en estos momentos está bien definido nuestro grafo. ¿Qué es lo que falta? Definir las corrientes, que es algo vital para este proceso. Para definir las corrientes, recuerden que tenemos que hacer un grafo orientado. Tenemos que definir esas corrientes. ¿Cómo se definen esas corrientes? Arbitrariamente. No nos importa cómo las definamos. No importan estas corrientes y voltajes que nosotros ya definimos acá. No nos importan, no se acuerden de ellos. En este paso, olvídense de todo lo que nos hayan dicho en el paso anterior, cuando nos entregaron el circuito. Acá venimos y definimos nuestros voltajes y nuestras corrientes. ¿En qué sentido las voy a escoger? Como yo quiera. Por ejemplo, me voy a venir a este primer elemento, a esta fuente de voltaje, y voy a definir en este sentido mi corriente 1. Y la voy a llamar 1. ¿Por qué la definí en ese sentido? Porque yo quise, también la pude haber definido en el sentido contrario.
Me voy a venir acá a este elemento 2 y voy a decir que por acá está la corriente 2. Me voy a ir para el elemento 3, el cual voy a definir que es este de acá, voy a definir en este sentido mi corriente 3. ¿Qué por qué en este sentido? Porque yo quiero, ustedes lo pueden definir en el sentido que ustedes quieran. Recuerden, hay que definir a todos los elementos corrientes arbitrariamente, como ustedes quieran. 3. Entonces, si lo defino acá, entre el nodo 1 y 2, entonces me vengo acá al grafo y defino que esta va a ser mi corriente 1. Si defino entre 2 y 3, que la definí también en este sentido, entonces esta va a ser mi corriente 2. Y por ende, entre 7 y 2 voy a definir esta, mi corriente 3. ¿Que por qué las defino así? Recuerden, arbitrariamente. Me voy a otro elemento. En otro elemento, entonces voy a venir a este inductor y voy a decir que por acá, en este sentido, está mi corriente 4. Quiere decir, ese inductor es este elemento de acá. Esta es mi corriente 4. Entre 1 y 5. Entre 1 y 5, miren que esa es mi corriente 4 y va bajando. Va desde el 5, va hasta el 1. Listo. Mi corriente 5 se la voy a definir a este elemento que está acá. En este caso sería el elemento de esta fuente de corriente. ¿Cómo le voy a definir esa corriente? Pues muchos dirían, no, pues en el mismo sentido de la corriente. Esa es una buena idea, definirla en el mismo sentido de la corriente. Yo la voy a colocar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque yo puedo definirla como quiera. Entonces, entre 7 y 8 definí mi corriente de esta forma. Esa es mi corriente 5. Mi corriente 6, voy a definir esa corriente de acá. Voy a definirla en este sentido, mi corriente 6. Mi corriente 6, entonces, es la de esta resistencia, por ende, viene en este sentido. Mi corriente 7 voy a definirla de la otra rama que me queda, esta de acá, voy a definirla también subiendo. Corriente 7, listo, tenemos que esa corriente 7 es la corriente del condensador. Es esta corriente que viene por acá en el condensador. Corriente 7. Entre el nodo 6 y el nodo 7. Listo, corriente del condensador. Ahora vamos a definir la corriente 8. La corriente 8 voy a definir como si fuera la corriente, no sé, de este inductor. La corriente de este inductor, entonces corriente 8. Mire que ese inductor está conectado entre 6 y 8. Entonces, entre 6 y 8, 6 y 8, entonces por acá la corriente 8. En este sentido. Ahora, la corriente 9. Voy a definir la corriente 9, la corriente por este inductor de acá. En este sentido. Que vaya desde 4 hasta 3. Sería, desde 4 hasta 3 sería esta corriente acá. Y esta es la corriente 9. Listo, mi corriente 10. Voy a definir mi corriente 10 como esta corriente de esta fuente de acá. Voy a definirla acá, mi corriente 10. Y 10. Entonces, que va desde 8 hasta 4. Mi corriente 10. Ahora, mi corriente 11. Mi corriente 11 va a ser, no sé, me falta esa corriente de acá. Voy a definirla en este sentido. Mi corriente 11. Va entre el nodo 6 y el nodo 5. 6 y 5. 6 y 5 es esta fuente de corriente que pasamos por acá, entonces va así. Mi corriente 11. Y mi corriente 12 va a ser, ¿cuál me falta? Me falta esta fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje voy a definir mi corriente 12 en este sentido. Mire que ni siquiera estoy mirando la polaridad de la fuente de voltaje. La defino así simplemente porque quiero. Corriente 12. Entonces por acá sería la corriente 12. Listo. Y me falta un elemento. ¿Qué elemento me falta? Me falta este elemento de acá. Esta es mi corriente. Voy a definir por acá en este sentido mi corriente 13. Entre el nodo 6 y el nodo 1. Entre el nodo 6 y el nodo 1. Esta va a ser mi corriente 13. Listo, en estos momentos están definidas todas mis corrientes. Miren que al definir todas mis corrientes, por ende quedan definidas todas mis tensiones. Si no recuerdan eso, devolverse unos videos anteriores donde explicaba la parte donde iba, si yo definía mi corriente, por ende mi voltaje estaba definido. Eso es algo muy importante. Entonces, mire que al definir todas estas corrientes ya tenemos definidas 13 corrientes, por ende 13 voltajes. Listo, tenemos ahora sí, tenemos nuestro circuito, nuestro grafo hecho. Ese es nuestro primer paso. Nuestro primer paso, hacer un gráfico orientado y definir un árbol. En el siguiente video vamos a ver el segundo paso. En el segundo paso tenemos que plantear un sistema de ecuaciones o las ecuaciones primitivas que llaman. Espero que hayan entendido esta parte. Es una parte, empecé con este circuito complejo para que quede pues claro
la mayor parte de los casos que ustedes se pueden encontrar en un circuito. Espero que estén muy bien, nos vemos en un siguiente video, hasta luego.